Sale, vale. Muy bien. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Ya estamos listos, preparándonos para esta exposición del capítulo 19 del libro de Ezequiel. Vamos a estar continuando con esta serie de las parábolas según el libro de Ezequiel, que han sido palabras tremendas de exhortación y de juicio, ¿no? Porque estamos viendo que en cada capítulo de Ezequiel hay pues es un juicio diferente para el pueblo. Pero, hermano Memo, le dejo la cámara, le dejo el micrófono, ahí vamos a ir incorporando a los hermanos que se vayan metiendo a la clase. Y es todo suyo, hermano. Adelante. Ok, buenas noches, Jonah. Que Dios les bendiga a todos los hermanos que se van a ir conectando. Vamos a estar viendo el libro de Ezequiel, el capítulo 19, pero el tema se lleva por nombre Lamentación sobre los príncipes de Israel. Para poder comprender ese tema del capítulo 19, quiero leer el capítulo 17. Voy a dar lectura para poder comprenderlo, porque es el mismo punto del juicio también sobre el pueblo de Israel, pero sobre todo sobre los príncipes de Israel. Y voy a leer el capítulo 17, del 8 en adelante, dice: en un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que se hiciese ramas y diera fruto, y para que fuese vid robusta. Diles: así ha dicho Jehová el Señor, será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará. Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. He aquí está plantada, será prosperada, no se secará de todo cuando el viento solano lo toque, en los surcos de su verdor se secará. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles: he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él, y le hizo prestar juramento, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permanecieran de pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que les diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará él de estas cosas que hizo? Él rompió el pacto, ¿podrá escapar? Son palabras que está mencionando el libro de Ezequiel. El capítulo 18 vuelve a mencionar, dice, versículo 32, porque no quiero la muerte del que mueres, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Está hablando de que el pueblo se arrepienta, que tenga un arrepentimiento y que se vuelva a su Señor. Cuando vemos estos capítulos, hemos visto que son parábolas, hemos visto las metáforas, pero en este punto estamos viendo un símil. ¿Qué es un símil? Son comparaciones o expresiones de la semejanza de unas cosas. Aquí en el capítulo 17 hemos visto la parábola de las águilas y la vid, pero en este capítulo 19 vamos a ver que habla sobre una leona, sobre unos leoncillos, va a hablar más adelante de una vid, de unas varas. Entonces lo que está usando Ezequiel es un simil, y lo que va a representar el capítulo 19 va a ser lo siguiente. Quiero leer, y dice así, versículo 1, porque es el tema de hoy: la lamentación sobre los príncipes de Israel. ¿Por qué es la lamentación? Pues por lo que acaba de suceder en el capítulo 17, van a ser llevados cautivos, dice, a Babilonia, y no hará para ellos perdón. Y dice el capítulo 19, del 1 al 14, y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Dios le está diciendo a Ezequiel esto. Dirás: ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Entre los leoncillos crió sus cachorros, e hizo subir uno de sus cachorros y vino a ser leoncillo, y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Y las naciones oyeron de él. Fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Y él andaba entre los leones, se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres, saqueó fortalezas y asoló ciudades, y la tierra fue desolada, y cuanto había en ella, y el estruendo de sus rugidos. Arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor, y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apresado. Y lo pusieron en una jaula, y lo llevaron con cadenas, y lo llevaron al rey de Babilonia,
lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Tu madre, tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se lavó su estatura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Versículo 12, pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto, sus ramas fuertes fueron quebradas, y se secaron, las consumió el fuego. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Ya ha salido fuego de la vara de sus ramas, que han consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro del rey. Endecha es esta, y de endecha servirá. Vamos a orar. Amado Dios, damos gracias, Señor, en esta noche, porque nos permites estar reunidos en tu nombre. Cada día nos hablas a través de tu palabra, que es palabra de poder, palabra soberana, palabra firme para cada uno de nosotros, Señor. Hoy rogamos que abran nuestros corazones, Señor, pero que no quede nada más en nuestro corazón, sino que lo aprendamos y apliquemos a nuestro vivir, a nuestro caminar, Padre. Gracias te doy, Señor, por todos mis hermanos que se están conectando y por aquellos que deseando hacer, pero no pudieron, Señor. También bendice los Padres Santos. Gracias te damos en los méritos de Jesús. Amén. Hermanos, cuando estamos hablando de este capítulo 17 está hablando sobre un juicio, sobre unos reyes que van a estar ahí. De esos reyes los encontramos en el libro de, ahora sí, los libros de los reyes, y en los libros de las crónicas, ahí podemos encontrar sobre estos reyes que vamos a ver más adelante. Y el reino de Judá, hermanos, es la casa de David, porque está haciendo el reino de Judá y la casa de David, hermanos, son comparados con una leona, y sus reyes son unos leones jóvenes. Lo que estos leones son feroces, son voraces, son crueles, pero más adelante ellos mismos son cazados también y son llevados en red. Eso lo dice capítulo 1 al 9. El capítulo 19 del 10 al 14 ahora va a marcar también que el reino y la casa de David son comparadas con una vid, y las ramas son los reyes, o los pámpanos son los reyes, que han sido también siendo fuertes, pero que van a ser quebrados y van a ser quemados, hermanos. Entonces, está hablando una vez más de juicio. Pero, ¿de quién está hablando este pasaje? Dios va a usar a ese llamado Ezequiel, y mire lo que le dice capítulo 19, versículo 1, y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Hermano, lo que está diciendo el Señor es que recibe la orden de Ezequiel de levantar duelo por estos príncipes, o sea, entristécete, llora, afrígete, como si fuera algo, un luto, hermano, lo que está hablando aquí este pasaje. Pero, ¿por qué? Por la caída de la familia real de Israel, también llamados príncipes en este pasaje. Ahora, cuando usted puede ver este lamento, hermanos, el lamento es de Ezequiel, ¿no? En realidad, usted sabe que un profeta, cuando era de parte de Dios, hemos platicado esto, cuando aparecía el profeta, por la que venía por dos cosas. Una, para que llegara y hablara al pueblo y se arrepintiera, o traía juicio. En este caso, el pueblo no se arrepintió y vino juicio sobre el pueblo, ¿no? Entonces, quien está aquí lamentando esto en sí es Dios. Ellos mismos lamentándose la condición en que están estos hombres, ¿no? Y ese lamento más adelante vendría en Jerusalén, cuando el Señor está llorando y dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, como la gallina quise juntarte, quise abrazarte, pero lo despreciaron. Hermanos, entonces, quien está lamentándose aquí en sí es Dios. Hay dolor en el corazón de Dios, lo que está diciendo el capítulo 36 de Ezequiel. Hay un profundo dolor en el corazón de Dios por un pueblo que se ha vuelto rebelde, obstinado, transgresor de su ley, que se ha vuelto a los ídolos, y estos reyes han despreciado la palabra del Señor. Entonces hay un dolor profundo, por eso le dice Dios a Ezequiel: endecha, haz lamento, haz aflicción, porque la caída de la familia real ha sucedido. Y ha sucedido por lo que vimos en el capítulo 17. Ahora, versículo 2 dice así: e hizo subir, dice, dirás, ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Entre los leoncillos crió a sus cachorros. El profeta, hermanos, cuando está hablando de este punto, está comparando al reino de Judá con una leona, y está comparando a los leoncillos
como sus hijos, ¿no? Aquellos hijos que tiene esa leona, es como una madre, hermanos, que está ahí, pero también que ha crecido esta leona en medio de muchos pueblos. Cuando usted puede ver una leona, ¿cómo es, hermano? Pues es feroz, ¿verdad? Es feroz, es cruel, pero dice, esa es la parte de la escritura de Ezequiel, que también es como las demás naciones. O sea, se volvió cruel también. Y está hablando de Jerusalén, de la línea de Judá. Y sus leoncillos son aquellos jóvenes también que se volvieron crueles. Y es lo que está marcando este capítulo, hermanos. Ahora, dice que los crió, o sea, les enseñó. Esta leona les enseñó a ser crueles a estos reyes. Y más adelante vamos a ver de qué reyes está hablando, ¿no? Porque el punto central, ¿por qué vino el juicio a estos reyes en especial? Estamos hablando aquí de 3 reyes que vamos a mencionar, que si quieren anotarlo lo pueden checar en casa con más calma. Y va a decir que ahora dice en el versículo 3 que hizo subir uno de sus cachorros y vino a ser leoncillo. Y aprendió, dice, ¿se acuerda? Lo que le había enseñado la madre, se aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Y las naciones oyeron de él, fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos de la tierra. Está hablando, hermanos, del rey Joacás. Está en el segundo libro de Reyes, capítulo 23. O sea, este era un cachorro que se levanta como príncipe, como rey, para gobernar el pueblo de Judá. Hermanos, pero este hombre es un hombre perverso. Este hombre cuando recibe el poder cambia totalmente. Este hombre vuelve un hombre untano, se vuelve un hombre cruel, pero a nada ejecutó su juicio. Lo estaba diciendo en el libro de Ezequiel, el capítulo 17. Dios no va a perdonar algo que han torcido estos hombres. El sacerdote tenía la obligación de enseñarle al pueblo de Israel la ley de Dios. Pero el que tomaba el principado, el príncipe o el rey, hermanos, tenía la obligación de estar estudiando la ley del Señor. ¿Por qué? Para aplicar la justicia de Dios. Dios, su voluntad permisiva, permitió que estos hombres llegaran a ser reyes, ser príncipes. Pero estos hombres, en vez de cuidar y proteger al pueblo, hermanos, fueron crueles. Usted puede ver a Salomón, cuando Salomón, hermanos, se aleja un tiempo de Dios y los impuestos empiezan a cobrarles más impuestos a la gente, y usted recordará cuando hay la división con Roboam. Entonces, esos reyes, hermanos, se habían vuelto también crueles y estaban oprimiendo al pueblo. Entonces se levanta, pero dice que la escritura que a causa de su tiranía, Dios va a ejecutar un juicio contra este hombre. Le dijo al Señor, yo no quiero la muerte del hombre, sino quiero que el hombre se arrepienta, se convierta a mí otra vez, y se convierte, van a vivir, yo les perdonaré. Pero ellos no se arrepintieron, hermanos. Entonces, este hombre, estos 2 versículos primeros, del 3 y el 4, está hablando del rey Joacás. Y luego dice, el versículo 5, viendo ella, está hablando de Jerusalén, que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, dice que tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Y él andaba entre los leones y se hizo leoncillo. Aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres, saqueó fortalezas, asoló ciudades, y la tierra fue desolada, y cuando había en ella el estruendo de rugidos. Hermanos, dice más adelante que arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor y extendieron sobre él su red, y el pozo fue apresado. Hermanos, qué tremendo pasaje. Y ahora ya está hablando del rey Joacín. Cuando Joacás estaba el trono, él pierde el trono y se queda Joacín. Ahora, Joacín, hermano, cuando llega Nabucodonosor, llega a conquistar Jerusalén y lo hace a Joacín, le da Dios permite que Nabucodonosor le dé la autorización a Joacín que quede como rey. Pero Joacín, hermanos, un tiempo estuvo del lado de Nabucodonosor, pero cuando pudo, le pidió apoyo y protección a Egipto. Cuando se enteró Nabucodonosor de esta situación, hermanos, Nabucodonosor fue por él y se lo llevó preso. Y se lo llevó preso, ¿no? Y parte de Egipto ya le pertenecía a Nabucodonosor. Entonces, hermano, lo que está hablando es del rey Joacín.
Pero mire, me gustaría que leyéramos el segundo libro de Reyes. Miren quién era este hombre. Si pueden ir a su Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 23, va a hablar de quién era este hombre. Dice así, ¿Qué versículo, hermano? 36, por favor. Ven, en el Capítulo. versículo 31 está Joacás. En el capítulo Segunda de Reyes 23, en el capítulo 31 aparece Joacás. En el capítulo 36 ahora aparece Joacín. Pero fue cruel. Mira lo que dice así. De 25 años era Joacín cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Zebuda, hijo de Pedaías de Rumá. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que su padre le habían dicho. Y en su tiempo subió en campaña a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacín vino a ser su siervo por 3 años. Pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacín tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, y el juicio de Dios, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había dado a sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo. Entonces, hermano, Joacín fue un rey perverso, pero no para aquí la cosa. O sea, en estos pasajes, capítulo 17 al 19, está hablando de 3 reyes de Judá, pero más adelante va a terminar con otro tercer rey. Y vamos a ver quién está hablando. Sigo en el versículo 10 en adelante. Joacín fue llevado en jaula, dice el versículo 9. En el 10 dice, tu madre, ahora dice, y está manejando, fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de sus muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima entre las ramas. Fue vista por causa y la multitud de sus sarmientos, pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron y las consumió el fuego. Ahora está plantada en el desierto, tierra de sequedad y aridez. Ya ha salido fuego de la vara de sus ramas, que han consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para hacerlo de rey. Endecha es esta, y de endecha servirá. Hermanos, está diciendo de lamentación servirá. Cuando usted puede ver este capítulo, ahora está hablando del rey Sedequías. El rey Sedequías, hermano, después de Joacín, que fue apresado, Nabucodonosor pone al rey Sedequías como, ahora lo deja como en el trono, en lugar de Joacín. Pero también Sedequías se rebela contra Nabucodonosor y pide ayuda a Egipto. Y cuando Nabucodonosor hace esto, va a sitiar Jerusalén. Y Sedequías sale huyendo. Usted recordará cuando en el libro de Jeremías habla mucho de este rey. Aquel rey que va huyendo, hermano, cuando está rodeado ya Jerusalén, está Nabucodonosor afuera, Sedequías sale huyendo en la noche y es apresado. Y dice la escritura que los hijos de él fueron degollados delante de él por Nabucodonosor, y a Sedequías le arrancaron los ojos. Y fue llevado cautivo, hermanos, a Babilonia. Es sorprendente porque Dios ejecutó juicio contra esos reyes perversos. Y realmente, cuando usted puede ver, dice la escritura que ahora están plantados en el desierto. Entonces, hermanos, para el israelita, el estar en cautiverio en realidad era un desierto. Para ellos era un desierto. Ahora, ¿por qué tomo este punto y sucede todo esto, hermanos? Mire, Jeremías dice que Dios va a usar los instrumentos, tesoros, y va a sacar sus tesoros de juicio. Y dice que es la espada, la pestilencia y el hambre. Contra esos reyes fue la espada, la muerte. Por eso le está diciendo endecha, haz lamentación sobre estos príncipes de Israel. El punto, hermanos, que ellos habían enfrentado el juicio de Dios a causa de qué? A causa de su pecado. ¿Cuál era su pecado? La tiranía. Habían sido tiranos, hermanos. Habían sido crueles con su pueblo. La tiranía dice que es la puerta que da paso a la anarquía.
Cuando, hermanos, dice que cuando la vara del gobierno se convierte en serpiente de opresión, es justo que Dios diga, no habrá sarmiento robusto que sirva para cetro del gobernante. La tiranía, hermanos, ¿qué pasó con estos reyes? Abusaron de su poder, abusaron de su superioridad, querían tener el poder absoluto y no hacían caso de nada. Y sobre todo esto, no nada más era la tiranía, vivían en una anarquía, que hacían lo que ellos querían. Y sobre todo, hermano, había una opresión hacia el pueblo de Israel, hacia su pueblo. Dios había establecido que ellos tenían que operar con justicia, que tenían que hacer lo bueno. Cuando usted ve la vida de David, hermano, David era un hombre justo. Tenía fallas, tenía pecados, pero era un hombre justo con el pueblo. Pero estos hombres fueron insensatos, fueron crueles, fueron tiranos. Y reinó la anarquía durante el tiempo que ellos estuvieron. Y no solamente, sino oprimieron al pueblo. Hermanos, esto nos va a llevar una enseñanza hoy en día a nosotros. ¿Cuándo empezaron a ser así? Cuando fueron investidos como reyes, cuando se les dio una autoridad, cuando se les dio el poder. Hoy en día, hermanos, usted puede ver a una persona de tránsito, usted lo ve vestido de civil y normalmente es una persona muy tranquila, pero póngale un uniforme y ¿qué tal? Ya cambia la cosa, ¿verdad? A un policía igual, tú lo ves de civil al policía, mientras lo ves de civil el policía no es tranquilo, pero pone el uniforme de policía y se vuelve tirano, hace lo que ellos quieren y oprimen, ¿no? Eso pasó hace unos días, creo que en Orizaba, hace poco, ¿verdad? Les llamaron la atención. Entonces, hermanos, por eso vino el juicio de Dios contra estos reyes. Eso que está hablando el capítulo 17 de Ezequiel y el capítulo 19 es un solo tema, junto con el capítulo 18. El punto es, hermanos, que cuando una persona recibe el poder, la gran mayoría de veces cambia en su vida. Hoy en día, hermanos, trasladando la línea, pasa algo similar. Hay pastores, porque más adelante va a hablar de los pastores, cómo son también, que se engordaron ellos mismos. Hoy en día, cuando un pastor a veces quiere tener poder absoluto en la iglesia, y se va a hacer lo que él dice, no lo que está establecido en la escritura. Hay pastores, hermanos, que oprimen al pueblo. Hay pastores que hacen lo que ellos quieren hacer y no se someten. En cuanto a lo que es la parte eclesiástica. Pero ahora en la parte personal, ¿no? En la parte personal de mi vida. Puede ser que yo puedo caminar con bandera de santo, pero en realidad soy siendo un tirano en mi casa. A lo mejor, como yo quiero tener el poder absoluto, abuso del poder, abuso como soy el jefe de la familia, abuso de ese poder. Y empiezo que nadie me puede decir nada. Y lo triste es que empiezo a oprimir a la familia, a la esposa, a los hijos, por mi actitud. Esos reyes cambiaron, hermanos, cuando fueron investidos de poder. Pero no nada más esto, también en nuestro trabajo. ¿Cuántos hombres a veces llegaron y son empleados y llegaron a tener un puesto y cambió su actitud? Dios, hermano, en su bondad, dice la escritura de Romanos 13 que nosotros debemos someternos a las autoridades, porque son puestas por Dios. Pero cuando usted puede ver el libro de Ezequiel, el capítulo 18, 32 dice, yo no quiero la muerte del que muere, sino dice el Señor que deben convertirse para que vivan. Está hablando de un arrepentimiento, pero estos hombres no se arrepintieron. Estos hombres siguieron en su propio camino, en su necio corazón. Hermanos, cuando la tiranía está a la puerta, da paso a la anarquía, a hacer lo que uno quiere.
Pero a través del libro de Ezequiel podemos encontrar una promesa de Dios bien grande. Usted que me acompañe en el capítulo 34 de Ezequiel. Porque Él va a levantarles, te va a guiar a su pueblo. No solamente va a enseñarle a su pueblo, sino va a levantar un príncipe en medio de su pueblo. Mire lo que dice el capítulo 34 y el versículo 7 dice más así: por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado, mis ovejas fueron para ser su presa de todas las fieras del campo. Sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Y les haré dejar de apacentar a las ovejas, y los pastores se apacentarán a sí mismos. Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor del día que esté en medio de sus ovejas esparcidas. Así recogeré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en altos montes de Israel serán a su aprisco. Allí dormirán en buen redil, en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver a la redil a la descarriada. Venderé a la perniquebrada y fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré y las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, se ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Pues es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis vuestros pies lo de vuestros pastos que queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis también, además en vuestros pies lo que quedan. Y mis ovejas comen lo pisado de vuestros pies y beben lo que vuestros pies han enturbiado. Por tanto, así dice Jehová el Señor: aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujaste con el costado y con el hombro, y acorneaste con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echaste y las dispersaste, yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán por rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y mire lo que dice el versículo 23 y 24. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Y dice: yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Cuando usted dice David, pero David ya había pasado tiempo, que había muerto. ¿De qué David está hablando? Y David, de que está hablando de Cristo, hermanos. David, la palabra David, el nombre quiere decir amado. Y lo que está diciendo el Señor, que él levantaría su amado príncipe, no solo para pastorear a su pueblo, no solo para guiar a su pueblo, no solo para enseñar a su pueblo, sino para estar en medio de su pueblo. Cuando llega el Señor en Lucas capítulo 4, es sorprendente cuando nuestro Señor Jesucristo se aparece, y maravilloso pasaje del capítulo 4 de Lucas, lo que está hablando el Señor en el versículo 16 al 21, dice: vino de Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y les dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, por la gracia de Dios, hermanos, el profeta Isaías al final dice en el capítulo 11 que Dios levantaría a un príncipe. Acompáñenme al capítulo 11 de Isaías, por favor. Y mire cómo sería el reinado de este rey. No sería el reinado como esos reyes perversos
que en vez de guiar y apacentar a su pueblo, lo dejaron y fueron llevados cautivos a causa de su rebelión de ellos. Pero mire lo que dice Isaías, el capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad señor de su cintura. Hermanos, por la gracia de Dios tenemos, no es el leoncillos que aparecen aquí, sino nuestro Señor es el león de la tribu de Judá, aquel león que levantaría el Dios Padre para la gloria de su nombre, aquel que vino a morar en medio de su pueblo, aquel rey justo que apareció en un pollino, el príncipe de paz. Hermanos, por la gracia de Dios, tenemos un rey ahora en nuestras vidas, que no solamente vida por, sino que ha actuado con justicia. Por eso dice el Salmo, dice, tu pueblo se te entregará. ¿Por qué? Porque es el rey. Hermanos, Daniel 7 habla de este rey. Y habla también en Daniel 7 de 4 reyes, de 4 imperios. Pero dice que venía uno como hijo de hombre. Y él vendría a gobernar. Por eso Lucas, cuando presenta a Cristo, lo presenta como el Hijo del Hombre, basado en el libro de Daniel, capítulo 7, hermanos. Esos reyes fueron llevados a juicio. ¿Por qué? Por su tiranía, por aplicar la anarquía en sus vidas y por haber oprimido a su pueblo, porque su rebelión los llevó a que el pueblo fuera llevado cautivo, hermanos. Hoy el mensaje para cada uno de nosotros es cómo estoy actuando yo en mi vida. El hecho de tener algún puesto me ha hecho cambiar mi vida. He abusado del poder de un momento dado. He tenido un liderazgo dentro de la iglesia y he abusado de ese poder. Y he hecho lo que quiero y no me importa que los demás sufran en casa o en el trabajo. El problema está en el corazón del hombre. Cuando dice el Señor, vuélvanse, vuélvanse a mí, es volvernos a la palabra. Y cuando podemos ver que la gracia de Dios está ahí en su Hijo Jesucristo, hermano. El pasaje dice de Ezequiel está hablando, porque fueron llevados a juicio por ser tiranos y por oprimir a su pueblo. Hermanos, comentarios, por favor. Sí, acá, yo creo que esta es una de esas parábolas en las cuales, No, hablando desde el punto de vista literal, bueno, yo sinceramente, hermano, di con los reyes que eran Joacás y Sedequías, porque lo consulté en el comentario bíblico. Pero, por ejemplo, en la Biblia normal, que no tiene nada de comentarios, pues no, ni idea, ¿no? Ni idea de quién estaba hablando. Y lo leí primero en la Biblia, en la normal, ¿no? En la que no es Biblia de estudio. Y, y sinceramente no daba yo con quién, ¿no? O sea, digo, ¿de qué está hablando? O sea, verdaderamente acá entra para cada uno de nosotros, el que lea entienda, ¿no? sí, Porque no, o sea, le soy sincero, o sea, yo no sabía de qué estaba hablando. O sea, yo lo leí, lo medité, traté de entenderle y pues entiende uno un poquito, ¿no? De que la leona es Jerusalén o el pueblo,
y de que sus hijos se levantaban, pero no agarraba yo, no le agarraba yo el hilo hasta que ya fui a una Biblia de estudio y ya me mandó las referencias y todo esto, ¿no? Y sobre el tema en cuanto a la tiranía, hermano, de lo cual usted lo basa más que nada, pues yo creo que las personas que estamos en un liderazgo eclesiástico, ¿no? Hablando en el tema de la iglesia, pues debemos de tener muchísimo cuidado en el momento en el cual puede ser una línea muy delgada en la cual nos volvamos tiranos y tal vez ni nos demos cuenta. Hace tiempo, incluso lo hemos platicado aquí, yo platicaba con un varón y él me decía esto, ¿no? Me decía, ¿ya te diste cuenta que hay muchos hermanos? Lo que voy a hablar es en cuanto al liderazgo en la iglesia. ¿Y ya te diste cuenta que hay muchos hermanos o muchos pastores que se creen Moisés? Yo me quedé decir, ¿se creen Moisés? Sí, dice, tú observa. Dice, tú observa, dice, hay muchos hermanos que se creen Moisés. Yo, ¿por qué? Dice, sí, dice, mira, dice, de repente los ungidos son ellos, ¿no? O sea, en su propia opinión, dice, el ungido es él. O sea, y acá nadie puede cuestionar nada, ¿no? Y si Dios va a hacer algo en la obra o en la iglesia, va a ser por él. Dice, fíjate, dice, y se creen Moisés. Dice, y si alguien les cuestiona algo, pues ya es murmuración. Y él empezó a platicarme así, ¿no? Y yo me empecé a reír, ¿no? Le digo, oye, tienes razón, ¿no? Porque, desgraciadamente, y nosotros podemos meternos en una predicación hablando del YouTube, y va a haber varones o personas que sí, ¿no? Se creen Moisés, ¿no? De que ellos son el la nanita, ¿no? Y no hay otro, ¿no? Cuando el modelo eclesiástico del Nuevo Testamento, pues es completamente diferente. En el punto en el cual, cuando a la gente ya no le empieza a gustar, ya no le empieza a acomodar, cuando alguien le da otra opinión, cuando alguien le dice algo, entonces ya está mal, la otra persona está mal. Y ahí es cuando pasamos al siguiente escalón de la tiranía, porque pues va a haber gente en algún momento van a querer a fuerza hacer lo que sus chicharrones, ¿no? O sea, aquí se hace mi voluntad y no importa. Hablando de lo eclesiástico y hablando de lo familiar, como usted también lo guió, pues sí, ¿no? Así cada uno de nosotros tenemos en algún momento, bueno, yo ya los involucré, ¿no? Cada uno de nosotros, igual y nada más yo, ¿no? Pues un momento de tirano. ¿Por qué? Porque pues, hay veces que dicen, no, pues acá se hace lo que yo digo y nada más para imponer tu voluntad, ¿no? Cuando, pues, no debería de ser así. Que sí hay un liderazgo y tiene que ejercerse una autoridad, pero ya cuando cae en tiranía debemos de tener mucho cuidado. Ahora, yo creo que sí algo bueno es, hablando de los grupos, por ejemplo, nosotros, ¿no? Tenemos un grupo de estudio, y algo bueno de este grupo es, pues que tiene uno que decirse, ¿no? Si yo estoy viendo que el hermano Dani Rosas está deslizándose, pues debo de tener la confianza oye, brother, ¿sabes qué? Mira, estoy viendo esto. Y es probable que hasta se enoje, ¿no? O es probable que diga, no, pues te agradezco porque me lo has dicho, no me había yo dado cuenta. Y eso es parte pero es algo tremendo, ¿no? Es algo tremendo. Ahora, lo peor, en cuanto al castigo de este capítulo 19 sobre los reyes, pues fue que a todos les fue mal. Es algo triste. Le paso la estafeta Sí, a mi hermano Dani Rosas. Dios les bendiga, mis hermanos, pues igual, ahora sí, era para estudiar, ¿verdad? Lo estoy acabando de leer, igual, un poco, pues, el panorama que le dio el hermano, ¿no? Y bueno, ¿verdad? Ahora sí,
estar bajo la presencia de Dios, pues evita ese tipo de personas, ¿no? Como el accionar la parte de tiranía, ¿no? Y bueno, ¿no? Vemos que la paga pues, de Dios lo que es, ¿no? Los sembró en el desierto, asoleados, y bueno, ¿no? Mejor hay que estar bien con el de allá arriba, y bueno, ¿verdad? Y más que nada, pues nuestro testimonio, como siempre, ¿verdad, hermanos? Estar bien con el Señor, estar en oración, y ahorita que pues esos estudios, así va uno aprendiendo, ¿verdad? Hace 8 días estuvo bueno, nada más lo escuché, pero estuvo bueno. El de ahorita igual, son partes de la palabra que no se leen, ¿verdad? Particularmente, ¿verdad? Y bueno, está compaginado todo, pues, para ser un buen creyente, un buen cristiano y predicar con nuestro testimonio, ¿verdad? Y bueno, un pequeño comentario, ¿verdad, mis hermanos? Bueno, sí. ¿Alguien más desea opinar algo? Saludos, Dani. No, pues yo llegué tarde. Iban a decir que Los últimos esta serán vez los primeros. no, esta vez me abstengo Está bien. Sí. Mano, para no errar. mano Dani Galicia, saque la gadaña. Buenas noches a todos mis hermanos, ¿todos me escuchan? Sí. Pues es un tema creo que un poquito difícil porque, pues hablando de reyes y todas esas cosas, ¿no? Que a veces no como quieras estamos masticando todo el tiempo. Pero lo que yo puedo comentar es que a lo largo de todos los reyes de Israel y de Judá, todos los reyes, siempre llegaba uno que había sacado, ¿no? El Espíritu de Dios y era una persona que iba y tiraba, a los lugares altos y todas las imágenes y las tiraba y era un personaje bueno. Y el que le seguía era uno malo, ¿no? Y luego el que le seguía era otro peor. Y así pasaban varios reyes hasta que llegaba uno que otra vez llegaba con la presencia del Señor y empezaba otra vez a quitar imágenes y a quitar lugares altos y siempre ha sido un subir y un bajar que lo podemos ver también en la actualidad con nosotros, ¿no? Con nuestras familias que nosotros descendemos. Por ejemplo, en mi caso de que mis padres eran católicos, mi papá y mi mamá. Primero mi padre se convirtió, después mi mamá. Y pues después nosotros nacemos en una cuna cristiana, ¿no? ¿Quién me decía por ahí? Dice, pero la cuna es cristiana, pero el que está dentro de la cuna no es cristiano, ¿no? Entonces, pues sí, en realidad esa persona pues va a ser cristiana hasta que entregue su vida a Cristo. Pero siempre va a haber eh, personajes que tienen bondad y personajes que tienen maldad. Pero eso también es debido, ahora lo vemos y lo hemos comentado también, acerca de la influencia externa que existe en la actualidad muy fuerte, ¿no? Con las malas amistades, desde chicos hasta grandes, ¿no? Siempre tenemos que estar absteniéndonos de las malas amistades, porque, y lo dice la Biblia, ¿no? Como dice textualmente que las malas amistades corrompen las buenas costumbres, ¿no? Y lo vemos igual con nuestros hijos, que cada vez van siendo influenciados más fuertemente por, por sus amigos. Y también hemos comentado en alguna otra ocasión cómo personas que dices, bueno, si estas personas se portaron muy bien, hicieron lo mejor que pudieron en su vida matrimonial y vida familiar, ¿por qué el hijo le salió tan perverso, ¿no? Había un comercial de un refresco X que se veía que eran unos padres así, bien vestiditos, bien peinaditos,
todo impecable, y en la mañana iba saliendo de su recámara un chavo todo greñudo, todo hippie, ¿no? Y se quedaban mirando los padres. Y en otra toma aparecían los padres, ¿no? Todos hippies, greñudos, tatuados, y el chavo que iba saliendo de la recámara para irse a su escuela, bien peinadito, bien decente, todo en orden, y ambos matrimonios, los padres, se preguntaban, ¿qué hicimos mal? Porque tanto los que estaban, los hippies, su hijo le resultó una buena persona, como los otros que eran personas bien peinadas, bien vestidas, bien portadas, y el hijo era todo un hippie greñudo, ¿no? Entonces así estamos ahorita en la actualidad, porque esas malas influencias siempre van a estar, aún hermanos como adultos, aún si nosotros nos dejamos llevar por influencias malas, sí nos van a mover el tapete, ¿no? Si no estamos bien plantados. Entonces, pues lo mejor es cortar por lo sano, ¿no? Y decir, bueno, mejor corto con esta amistad que no me deja nada bueno, y le damos la vuelta, ¿no? Y pues ahora sí, amigos y hermanos como todos ustedes, que son bien portaditos, bien vestiditos, bien cristianos, leen la Biblia, oran. Entonces, con esta clase de amigos es con quien queremos estar presentes, ¿no? Es mi comentario, mis hermanos. Sí, aquí lo tremendo fue, hermanos, que esos reyes, el juicio vino porque no hubo arrepentimiento en ellos. Cuando usted puede ver en más atrás del reinado de Manasés, dice la escritura que fue el rey más perverso de todos los reyes. Y pero este hombre fue perdonado. Una vez me preguntaron, ¿Manasés fue salvo? Pues sí fue salvo. Porque este hombre, cuando él reconoce su falta delante de Dios, es más, fue muy perverso Manasés, hermano. Fue el hijo del rey Ezequías. Y este hombre es perdonado. Pero dice la escritura, así lo menciona, fue el rey más perverso de todos. O sea, fue peor que estos tres reyes. Pero este rey, hermano, cuando se vuelve al Señor, se vuelve de todo corazón Manasés. Y empieza a quitar los lugares altos, como dijo el hermano ahorita, empieza a hablar con el pueblo, a hacer justicia al pueblo. Pero esos tres reyes, hermanos, ellos tenían que cuidar al pueblo. Y por su rebelión, por la manera en que procedieron, vino el juicio de Dios contra ellos, porque no hubo arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. La enseñanza, personalmente, que yo me llevo, hermanos, es que si en algún momento Dios me pone en algún lugar, que no abuse yo del poder que Dios me da. Si Dios me da la oportunidad de estar en algún lugar, dentro de la iglesia, no sé, que no abuse yo de ese poder. Y la otra, no oprimir al necesitado, a los hermanos, sino tener el corazón de Cristo, actuar con justicia, porque esa es la enseñanza que Cristo nos dejó. Esa es la enseñanza que yo me llevo y lo aplico a mi vida, a mi casa, si no estoy siendo demasiado abusador, o quiero tener, como dijo Jonas hace rato, el poder absoluto en casa, y le digo a Cheli, no le diga yo a Cheli, ¿sabes que tú no puedes decir nada? No, 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 espérate. O estoy oprimiendo a mi familia, ¿no? Entonces todo eso es una enseñanza para mí hoy en día también, hermanos. Y doy gracias a Dios porque a través de su palabra nos hace ver los corazones, ¿no? Cómo estamos delante de Él. Pues alguien más, si no para cerrar porque quiero cerrar con un salmo, el Salmo 110, quiero cerrarlo. Si alguien tiene algo más que decir. Dale, Edwin, sin miedo al éxito. No, estoy como Tapia. Llegué tarde y no voy a hacer que en lugar de edificar, meta la pata. Dice, riegue yo el tepache. Exactamente. Pero lo que escuché está muy, muy, muy bueno el tema. Voy a tener que echármelo en YouTube. Remátala, mi hermano Memo. Ok, me gustaría que fueran al Salmo 110.
Y David está hablando algo tremendo. Mire lo que dice aquí el Salmo 110, versículo 1. Al 7. Salmo 110 dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Quiero detenerme aquí. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. El Dios Padre, hermanos, le dice al Dios Hijo, siéntate a mi diestra. Qué maravilloso pasaje. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Y aquí está lo maravilloso. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes todo el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, le llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras. El arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Pero el versículo 3, hermanos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes todo el rocío de tu juventud. Hermanos, ¿quién no se va a rendir ante este rey que tenemos? Misericordioso, lleno de bondad, lleno de amor. ¿Qué corazón no se le puede entregar a este rey? Maravilloso Salmo, Salmo 110, hermanos. Pues es el estudio, hermanos. Que Dios bendiga este día, esta noche, y meditemos. Si hay algunas áreas en las cuales tenemos que trabajar en nuestra vida, pues es el tiempo para empezar, como dice el Señor. Amén. ¿Algún Despídanos, comentario hermano. más o ya lo cerramos, ya? Pues Ok, ya, yo creo vamos que... a dar gracias, amado Señor, damos gracias. Damos gracias, Hágale. Señor, por esta noche, por el tiempo que nos permites estar reunidos en tu nombre, Señor. Nos has mostrado 3 hombres, Señor, que llegaron a ser reyes, pero se vistieron de opresión, Señor. Pero por la gracia tuya, Señor, nos has dado un rey, el león de la tribu de Judá, manso y humilde de corazón, misericordioso y lleno de bondad. Tu amado príncipe lo has enviado hoy a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu tanto amor. Y bendice a cada uno de mis hermanos hoy en esta noche, Señor. Que meditemos en tu palabra, Señor. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Todo bien. Entonces, ayer, bueno, les platico, aguántenme, déjenme corto la grabación.